Hola, ¿cómo están todos? Hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el hueso mandibular y el hueso temporal. Vamos a empezar. Yo les voy a hablar sobre el cuerpo del hueso mandibular. Voy a empezar por la cara externa. En la línea media presenta una cresta vertical, resultado de la soldadura de mavas, mitades del hueso. Esta se llama la sínfisis mandibular. Por debajo de esta se encuentra la protuberancia mentoniana. Hacia atrás, a la altura del segundo premolar, se halla el foramen mentoniano, donde pasa el nervio y los vasos mentonianos. Por debajo del arco alveolar se observan unas salientes que se llaman eminencias alveolares. Entre estos están los tabiques intraalveolares. Ahora les voy a hablar sobre la cara posterior. Hacia adelante presenta el surco vertical, que corresponde a la sínfisis mandibular. En su parte inferior se observan las espinas mentonianas, que dan inserción a la musculatura genioglossus. Próximo a la línea media se encuentra la línea miloidea. En esta línea se inserta el músculo miloideo. También contamos con dos bordes, uno inferior y uno superior. El borde superior es el arco alveolar y recibe raíces dentarias. Los alvéolos son simples por delante y complejos por atrás, separados por los tabiques interradiculares, puentes óseos donde se insertan ligamentos dentarios, y en el borde inferior, cerca de la línea media, se observa la fosa digástrica, en la cual se inserta el músculo digástrico. Hacia atrás presenta la escotadura para que pase la arteria facial. Les voy a hablar sobre la rama de la mandíbula. La mandíbula tiene dos ramas, que son unas partes cuadradas y verticales que salen del hueso y se inclinan ligeramente hacia adelante y hacia arriba. Les voy a hablar ahora de las caras de la rama de la mandíbula. Como sabemos, estas tienen dos caras. En primer lugar está la cara lateral, que tiene varias rugosidades en donde se inserta el músculo massétero, que puede sobresalir debido a la tracción de este mismo músculo. En segundo lugar está la cara medial. Esta tiene cuatro partes bastante importantes. Como primer lugar está la língula de la mandíbula, que es una saliente aguda en el centro de la cara. En segundo lugar está el foramen mandibular, que se encuentra detrás de la língula, y este es un orificio por donde pasan los nervios y los vasos alveolares inferiores. En tercer lugar está el surco miloioideo, que parte desde la zona posterior e inferior del foramen mandibular. Y como último están las inserciones del músculo pterigoideo medial. Estos se encuentran cerca del ángulo de la mandíbula y aquí hay unas rugosidades que indican la firmeza de estas inserciones. Les voy a hablar ahora sobre los bordes de la rama de la mandíbula. Como sabemos, esta tiene cuatro bordes y en primer lugar está el borde anterior. Este se inclina de arriba hacia abajo y de abajo hacia adelante. Es fino en la parte superior y se ensancha en la parte de abajo para formar así una depresión. La parte medial de este borde se dirige hacia el borde superior del cuerpo de la mandíbula y la lateral se continúa con la línea oblicua. Como segundo borde está el borde posterior. Este es liso y tiene una forma como redonda y está asociado con la glándula parótida. El tercer borde es el borde superior. Este tiene cuatro estructuras que son muy importantes. En primer lugar está la apófisis coronoides, que es donde se inserta el músculo temporal. En segundo lugar está la escotadura mandibular, que es como una depresión cóncava que está hacia arriba y que se conecta con la región masseterina lateralmente y con la fosa infratemporal medialmente. En tercer lugar está la apófisis condilar, que es una eminencia que se proyecta hacia el medio. Y en cuarto lugar está el cóndilo de la mandíbula. Este está unido a la rama por el cuello de la mandíbula y aquí se inserta el músculo pterigoideo. El último borde es el borde inferior. Este se conecta como que sin interrupciones con el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y así se forma un ángulo que se conoce como el ángulo de la mandíbula o gonión. Hueso temporal. Ahora les voy a hablar de la cara lateral del hueso temporal. La parte lateral de la cabeza tiene tres áreas importantes.
una parte posterior que se llama apófisis mastoides, una parte media que está alrededor del conducto auditivo externo y una parte anterior con la escama del temporal y la apófisis del hueso cigomático. Listo, les voy a mencionar ahora las tres partes principales que tiene la cara lateral del hueso temporal. Primero está la apófisis mastoides, que tiene forma de pirámide y se une con el hueso occipital. Este tiene dos partes en su cara externa. Primero está la parte posterior, que tiene rugosidades que sirven para la unión de los músculos y del foramen mastoideo. Y como segunda parte está la parte anterior. Esta separa la porción escamosa de la porción petrosa y en esta área se encuentra el orificio del oído externo y también contiene la espina suprameática y la fosita que tiene el mismo nombre. Listo, ahora les voy a hablar sobre el conducto auditivo externo. Este tiene dos partes importantes, una inferior que es la parte timpánica que forma la mayoría del canal y una parte superior que sería la parte escamosa. Estas dos partes cuando se juntan forman un conducto que va hacia adentro y hacia adelante, donde se encuentra la membrana timpánica. Esta se une con dos estructuras, una sería detrás del conducto, en donde está la mastoides, y delante de este que está la fosa mandibular y la articulación temporomandibular. Por último está la porción escamosa del temporal y la apófisis cigomática. Este se encuentra en la sección anterior de la cara externa del hueso temporal. También tiene dos bordes que serían el borde superior y el borde inferior. El borde superior se une al hueso parietal y al ala mayor del esfenoides y proporciona la inserción para el músculo temporal. Ahora también les voy a hablar sobre el borde inferior. Este forma la apófisis cigomática que se extiende hacia adelante sobre la fosa mandibular. También está limitado por el tubérculo articular y el tubérculo cigomático. Y la apófisis cigomática también se articula con el hueso cigomático y forma el arco cigomático. Yo les voy a hablar sobre la cara inferior de lo que es el hueso temporal. Esta cara la podemos dividir mediante tres porciones, la cual sería la porción escamosa, que sería toda esta de aquí de color amarillo, una porción timpánica, que es esta de aquí, y una porción petrosa, que sería toda esta de aquí. La porción petrosa. Esta porción petrosa presenta varios accidentes a partir de lo que es la apófisis mastoidea, que es esta de aquí. Y precisamente esta apófisis mastoidea sirve como un punto de inserción para varios músculos importantes tanto de cabeza como de cuello. Por ejemplo, puede ser el esternocleidomastoideo o el músculo digástrico. Seguido tenemos la incisura mastoidea, que es esta de aquí, que se puede ver, o también conocida como ranura digástrica, precisamente porque es aquí donde se va a insertar el músculo digástrico, a partir de su vientre posterior. También tenemos, continuando, el surco de la arteria occipital, que sería esta parte de aquí, y esta se da debido a que aquí se encuentra una impresión de lo que es la arteria occipital, porque se aloja en esta parte precisamente. Continuando tenemos el foramen estilomastoideo, que es este agujero de aquí, que como se puede ver se encuentra por encima del surco de la arteria occipital. Y por este foramen va a ser que van a pasar parte del nervio facial de la porción petrosa. Continuando tenemos la apófisis estiloides, que sería esta de aquí, que es principalmente delgada, larga y se va a dirigir de forma oblicua, tanto hacia abajo como hacia adelante. Y además sirve como inserción de los músculos y ligamentos estiloides. También está la fosa yugular, que sería esta de aquí, precisamente porque aquí se encuentra ubicada el bulbo superior de la arteria yugular interna,
y es por ese motivo que deja aquí su impresión y se puede ver de esta manera. Y continuando está el orificio externo del conducto carotídeo, el cual es por aquí por donde recorre la arteria carótida interna, que se encuentra bombeando por detrás por una cresta, la cual va a dar paso al conducto timpánico. Y esta cara posteromedial se va a articular con lo que es el hueso occipital y se va a formar una sutura de esta unión, pero esta sutura se va a ver interrumpida por un foramen yugular o también conocido como agujero rasgado posterior. Ya. Continuando con la porción timpánica. No hay mucho que decir. Esta porción timpánica va a presentarse como una superficie irregular, además de que va a constituir la parte inferior de lo que es yo le puse aquí como CAE, pero es el conducto auditivo externo, o también llamado meato acústico. Este conducto es por donde podemos ingresar a la parte timpánica y además por la apófisis vaginal de la apófisis estiloides se va a formar una vaina a la apófisis por delante de su base y podría decirse que lleva por el nombre vaina de la apófisis estiloide. Bueno, también les voy a hablar sobre la porción escamosa del hueso temporal. La porción escamosa corresponde a la parte anterior y superior del hueso temporal, que forma la porción lateral de la fosa craneal media. Tiene la apariencia de un plato grande aplanado. Su cara externa es lisa y ligeramente convexa. Por encima del conducto auditivo externo existe un surco para la arteria temporal media. La cara interna de la porción escamosa es cóncava. Su superficie tiene impresiones que siguen los surcos y contornos del lóbulo temporal del mesencéfalo, que descansa sobre este. También existe un surco en esta superficie para los vasos meningios medios. Continuando con la porción escamosa, tenemos lo que es la fosa mandibular, la cual es esta de aquí, o también conocida como cavidad glenoidea, la cual sirve para la formación de lo que es la articulación temporomandibular. Esta porción está limitada debido al borde inferior de la apófisis cigomática que está aquí, además de que también es un punto de inserción para el músculo macetero. Y también tenemos el tubérculo articular que se encuentra en esta parte de aquí, es esto de aquí, la cual es un relieve transversal fuertemente convexa, que va a formar parte de lo que es la articulación temporomandibular. Además de que es aquí donde va a separarse la cara inferior de la cara temporal o también llamada fosa temporal. Posteromedialmente está separada por la fisura petrotimpánica o también conocido como cisura de Glaser, y es aquí donde va a emerger el nervio cuerda del tímpano. Y como último tenemos al conducto músculo tubárico, el cual se encuentra en la parte anterior y medial, básicamente donde se conectan todas las porciones, la porción escamosa, la porción timpánica y la porción petrosa. Este conducto va a dirigirse hacia atrás y lateralmente hacia la caja del tímpano. Y además está dividido en el conducto para la trompa auditiva y el conducto para el músculo tensor del tímpano. Peñasco o porción petrosa. Impresión trigeminal. Se asienta el ganglio del nervio trigémino, conducto auditivo interno. Por este conducto pasan los nervios facial y troclear. Eminencia arcuata. Esta eminencia se forma por el conducto semicircular anterior. Foramen estilomastoideo. Por este pasa el nervio facial. Ranura digástrica. En esta ranura se asienta un músculo con el mismo nombre, es decir, el músculo digástrico. Orificio del conducto carotídeo. Por este conducto pasa la arteria carótida interna
luego continúa por el espesor del peñasco y sale por el vértice. Fosa yugular. El seno lateral continúa con la vena yugular interna. También tenemos el surco del nervio petroso mayor y menor. Por estos orificios dan paso a nervios con el mismo nombre. Cabo de Meckel. Es una especie de cuna en donde se asienta el ganglio de Gasset. Surco del seno sigmoideo. Situado en la cara más profunda de la mastoides, en él se abre el foramen mastoideo de la vena hemiseria mastoidea. Gracias.